Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir aquí. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Y bueno, hoy nos encontramos para nuestra web conference. Y la idea es como saber un poco cómo van en su proceso, qué situaciones o dificultades han presentado y explicarles ya un poco más al detalle en esta etapa, que es la etapa 3, que deben realizar y qué de pronto nociones deben tener presentes. Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, pues pueden aprovechar el espacio para hacérmela saber. ¿Listo? Entonces voy a empezar, pero si van teniendo dudas, me hablan, porque no estoy viendo de pronto si ustedes escriben. Vamos a poner esto más grande. Ahí pueden ver bien. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, Sí, sí. este es el curso de Integración Económica y Acuerdos Comerciales y es nuestra segunda web conference. Esto se está grabando y de igual forma una vez terminemos, se va a compartir vía correo institucional y se va a montar en los espacios pues autorizados para esto dentro del aula. Entonces vamos a iniciar, bueno, lo que es el saludo, vamos a mirar la agenda, temáticas, puntos claves, dudas, inquietudes y varios. Primer punto importante, bueno, que es la agenda. La agenda del curso nos sirve para guiarnos en qué momento estamos, qué hemos dado y qué viene. Entonces, en estos momentos, como les decía, estamos en la etapa 3, que hace énfasis en lo que son las relaciones económicas. Ahora más adelante nosotros vamos a hablar sobre la actividad de esta etapa. Y esta etapa pues tiene un valor de 125 puntos. Esto quiere decir que hasta el momento, contando la inicial y la etapa anterior, estaríamos hablando de que ustedes debieran tener un acumulado máximo de 275, ¿cierto? Y si sabemos que el total son 500 puntos, es decir, que ya pasamos la mitad del puntaje que ustedes requieren pues para aprobar el curso. Entonces, eh, hay que estar muy pilosos ya en esta etapa en la que nos encontramos. Aquellos que aún deben actividades, es el momento para colocarse al día, ya que el no enviar una actividad representa un 0 en la calificación. Y los que han estado juiciosos, pues continuar, porque ya en el momento final es, digamos, una recopilación de todo lo anterior. Entonces, si en todo lo anterior ustedes no han trabajado, va a costar bastante trabajo esa parte. Entonces, esta actividad que inició ahora el 17 de mayo, vence 12 de junio. Eso quiere decir que a fecha de hoy aún tenemos 12 días para realizarla. Esa actividad tiene una parte individual y tiene una parte colaborativa. Vamos a hacer énfasis, por favor, en la parte individual para que ustedes puedan recibir la retroalimentación correspondiente y tener, digamos, claras las indicaciones para poder hacer la parte colaborativa. Entonces, no esperemos a lo último, por decir algo, si la tarea vence el 12 de junio, no esperemos el 11 para hacerlo, porque el 11 puede que le contestemos el mismo día para la parte individual, pero aún les estaría haciendo falta la parte colaborativa. Entonces, digamos que la invitación es no esperar que los tiempos se acaben, sino que si incluso pónganse una alarmita antes y compartir pues en tiempos prudentes toda la información. Bueno, entonces pasamos con la siguiente. Entonces, vamos a hablar hoy un poco sobre qué es un acuerdo comercial y es un tema que tiene que ver con los temas de etapa que son las relaciones comerciales. Entonces, yo puedo definir el acuerdo comercial como un instrumento y que mediante este instrumento dos o más países pueden reglamentar
de forma comprensiva y podríamos decir hasta diplomática sus relaciones. Ahora, ¿todos los acuerdos son iguales? No. Esto puede variar en función de su cobertura o profundidad. Entonces, por un lado están los ACR, que son los acuerdos comerciales regionales, y estos son más que todo esquemas que orientan la liberalización del comercio de países de una misma región. Y tenemos también los acuerdos de integración económica, y estos contemplan disciplinas relacionadas con barreras arancelarias y no arancelarias. Estos están, digamos, un poquito más atados a ese tratamiento aduanero, a esa normatividad, eh, a esa, digamos, eh, unión en cuanto a normas, digamos que aplicar el mismo tratamiento, por decirlo así, a las mercancías independientemente sean territorios diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que esto va un poco más hacia la parte normativa. Y tenemos los acuerdos de asociación económica, que ellos están más orientados a lo que sería una apertura arancelariamente y temas conexos, no comerciales, como temas de cooperación internacional, temas políticos, temas ambientales, entre otros. Y tenemos por último los TLC, que digamos que ese es el más popular o es del que más escuchamos hablar, que son los tratados de libre comercio. Entonces aquí tenemos lo que es la zona de libre comercio y mediante ella se da lo que es la armonización de normas jurídicas que están relacionadas con bienes, servicios, inversión y otras disciplinas. Ahora, siempre queda la duda de cuánto tiempo dura un acuerdo o cómo se termina un acuerdo. Y que hay varias cosas que mencionar. Un acuerdo cuando se hace, no se hace con una fecha de caducidad o de expiración. No es como que, por ejemplo, firmé hoy un contrato por decirles algo y ese contrato es a un término fijo y se acaba tal día. No. Hagamos de cuenta que esto es como un término indefinido. Ellos no tienen una fecha de caducidad. Es decir, que van a estar vigentes hasta que alguna de las partes eh, proponga renegociarlo o en su defecto terminarlo. Esto quiere decir que se puede acabar de forma unilateral y ha sucedido. Les coloco un ejemplo. Hace años existía el G3. No sé si ustedes escucharon hablar del G3, que es el grupo de los tres. ¿Quiénes conformaban el G3? Era México, Colombia y Venezuela. Pero em, por diferencias de tipo político, comercial, Colombia estaba atravesando un momento muy complicado con Venezuela. Venezuela tomó la determinación de acabar de forma unilateral este acuerdo y se retiró del acuerdo. Hoy en día este grupo se conoce como el G2, porque hoy es México y Colombia. Venezuela no está. Entonces se puede acabar de esa manera. Cualquiera de los TLCs que nosotros tenemos se pueden acabar de forma unilateral. Entonces la terminación se realiza mediante un procedimiento que viene regulado en el mismo tratado y también por el derecho internacional y se conoce como denuncia del tratado. Entonces es un protocolo con el que se debe cumplir. Ahora, también retirarse de estos acuerdos puede variar su nivel de complejidad también dependiendo de la profundidad del acuerdo, caso Unión Europea o el famoso Brexit. ¿Qué han escuchado del Brexit? A ver, ¿qué sabemos del Brexit? Cuéntenme. Tutora, yo tengo una pregunta antes de Brexit. Es que, Claro. bueno, la verdad, Te no escu- estoy segura qué es, pero ok, una pregunta, digamos, por ejemplo, o sea, ¿un país se puede retirar de un tipo de acuerdo voluntariamente? sí, O sea, como, no, ya no quiero estar ahí ya. sí, sí se puede. Es que Y un al retirar, acuerdo no es una camisa de fuerza. Los países son libres y se pueden retirar en el momento que ellos quieran. ok, ok.
Ahora, si de pronto te estás preguntando si eso trae consecuencias, sí, es lo más probable. Sobre todo porque o sea, los acuerdos son unas negociaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de las negociaciones siempre va a haber un lado que es, digamos, el que tiene más poder. Entonces, al tú retirarte, porque lo estás acabando de forma unilateral, sí te puede traer repercusiones. Vamos a ver un caso puntual. Colombia y Estados Unidos. Yo no sé si ustedes escucharon la noticia, claro, eso ya fue hace ratico, de que el presidente Petro quería renegociar el TLC. ¿Escucharon algo de eso? Creo que creo que Mm. se escucha, pero no sé a detalle, de profundidad. Sí, no, porque la noticia, digamos, fue muy por encima. Pero los estudiados en materia, tuve la oportunidad de asistir a una charla que lo da aquí en Barranquilla, se llama Chams, bueno, es una embajada, ahora no me acuerdo el nombre exacto, es una embajada. Y ellos, pues, en temas políticos siempre hacen charlas. Digamos que nos invitaron a varios profesores y trajeron a un experto de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué les puedo compartir de esa experiencia? Ese tema de renegociar el acuerdo, porque ese punto se tocó ese día, es más complejo. Renegociar es terminar lo que tenías y vamos a ver si se puede dar uno nuevo. Entonces, punto a considerar, ya Colombia no tiene la misma importancia que tenía en un pasado para Estados Unidos. Entonces, eso no es un punto a favor. Punto en contra también, que es que podemos quedar aún peor de lo que ya estamos, porque Estados Unidos tendría libertad completa de imponer nuevas condiciones, porque es que estamos renegociando algo totalmente nuevo. Entonces, muy personalmente, pienso que en vez de ganar algo, podemos más bien perder. Porque si bien es cierto, Colombia se ha ampliado en materia de comercio exterior y ha hecho negocio en otros países y demás, pues también es una realidad que Estados Unidos es un socio muy importante para Colombia. Entonces es un tema que hay que revisar con lupa si vale la pena renegociarlo o a qué nos vamos a exponer. Esto no quiere decir que el TLC que tenemos actualmente con Estados Unidos se haya negociado bien, porque vuelvo y digo, esto es una percepción mía. Para mí no se negoció bien. Para mí se dejaron muchos cabos sueltos. Y en un TLC, por ejemplo, se pactan posiciones arancelarias que van a ser sometidas a procesos de desgravación arancelaria. Si de pronto no entiende algo de lo que estoy diciendo, me pregunta. Se van a someter a procesos de desgravación arancelaria a 5 a 10 años, dependiendo del caso, y son productos que le hacen una competencia fuerte al producto nacional. Y el arancel, recordemos que el arancel, pues, es una medida proteccionista porque sí lo es, pero su misión real es proteger la producción nacional, de algún modo darle un empujoncito al producto nacional para que pueda echarle pelea a ese producto extranjero que está entrando. Y si ese arancel se suprime, el producto nacional pues queda a la buena de Dios, como quien dice. Entonces, vale la pena revisar, como les digo, por darles un ejemplo, dentro de las partidas arancelarias que fueron pactadas, están unas posiciones que hacen énfasis a tecnología. Es decir, Colombia aceptó que nosotros le vamos a enviar a tecnología a Estados Unidos. Hay que de verdad pensarlo bien, porque Colombia no es un país que exporta tecnología. Hay una teoría que es fundamental en los negocios internacionales. Esta teoría se llama dotación de factores y también le dicen teorema de Hershey-Olin. Y básicamente lo que dice es que dependiendo de lo que tú tienes, vas a ser bueno en algo ligado a eso. Entonces, aquellos países que tienen una dotación de factores fuertes en recursos,
mano de obra, sus bienes o lo que ellos hacen van a ser intensivos en mano de obra. Caso Colombia, pero aquellos países que su dotación está enfocada más a la parte financiera, em, que tienen un músculo financiero fuerte, que tienen capital, sus bienes van a estar enfocados a tecnología, a desarrollo, porque tienen cómo hacerlo. Entonces, partiendo de esta teoría, es difícil pensar que nosotros le vamos a exportar tecnología a Estados Unidos cuando sucede lo contrario. Entonces, ahí creo que nos equivocamos. Y nosotros aceptamos muchas posiciones arancelarias que son o que tienen que ver con la actividad agrícola. Y eso es un problema para nosotros porque eso es una actividad muy marcada aquí. Yo no sé si de pronto ustedes tengan en su memoria la crisis que hubo con el sistema agrícola cuando entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, que de esa crisis nace el programa de agroingreso seguro, que también fue un escándalo. ¿Qué fue lo que pasó? Hombre, es que se pactaron algunos puntos críticos para el país, como sería permitir la importación de productos básicos para la canasta, que pertenece al sector agrícola, como por ejemplo papa. ¿Quién no come papa? En todos lados. Productos que se siembran y se cosechan aquí. Entonces, ¿qué sucedía? Que el campesino, por llamarlo de algún modo, americano, no es el mismo que el colombiano. El americano estamos hablando que son hombres preparados con trajes ejecutivos, pero esa no es la realidad del colombiano. Son, mientras que allá son personas preparadas, son personas que el gobierno les otorga subsidios, el de aquí no. Al de aquí le toca con las manos y pelear para poder sacar su producto y venderlo. Entonces ahora tú decirles que se te van a meter, como dice por ahí, al rancho con productos extranjeros, que esos productos vienen sin arancel o vienen con un arancel muy bajito y que ellos no le van a poder hacer competencia, fue una tragedia. Y sí que lo fue. Estos, digamos, pequeños negocios, agricultores nacionales, cuando vieron esta realidad, lo que dijeron fue, no vamos a vender nada, porque es que ni siquiera les iba a alcanzar para sacar el producto. O sea, para ellos no era ni siquiera rentable recoger la cosecha y llevarlo a las ciudades. No tenían cómo hacerle competencia a ese producto extranjero. Y entraron en huelga y eso salió en los periódicos y yo lo tengo muy presente, entre otras cosas, porque de los productos que más empezó a escasear fue la papa. La papa se subió muchísimo de precio. Y por ejemplo, aquí en Barranquilla, pues estoy en la ciudad de Barranquilla, aquí es muy comercial el tema de la salchipapa. No sé si de pronto han escuchado hablar de ella. Entonces, la salchipapa era alce de precio, alce de precio, alce de precio, porque no estaban vendiendo. Entonces al gobierno le tocó a la arca, ya ese TLC no se podía desbaratar, ya estaba firmado, ya estaba ratificado, ya ni modo. Y lo que hizo fue establecer un plan de subsidios y demás para aliviar un poquito la carga de todos estos agrícolas que, bueno, quedaron sin nada en medio de la decisión o el proceder del gobierno. Entonces un TLC conforme puede ser para cosas buenas, si se negocia mal, puede ser un verdadero problema para el país y para el desarrollo económico de ese país. Vamos a seguir. Ay, me pasé. Ay, listo. Por otro lado, el tema de estos tratados me orienta a mí a buscar oportunidades comerciales en diferentes ámbitos. La liberalización del comercio es esto, que a pesar de que yo esté aquí, yo remotamente estoy operando en otros países y hoy la tecnología lo permite. Saben que hoy está muy de moda el dropshipping. No sé, ay, bueno, antes de pasarme a otro tema, no les expliqué lo del Brexit. El Brexit fue el nombre que se le otorgó a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso era la primera vez que pasaba en la historia. Nadie sabía cómo hacerlo.
y es algo que al sol de hoy no se ha formalizado, porque desbaratarlo es muy difícil. Para que un país se pueda adherir a la Unión Europea, no tengo ahora en mente el número exacto, pero son más de 30 reuniones o rondas que debe tener, porque le toca reunirse con cada uno de los países que conforman la Unión Europea y que estos países den el aval. O sea, es un tema complicado. Entonces, cuando Bretaña dice, no, es que yo me voy, no, eso no es así. Entonces, se le conoció como el Brexit, que son las siglas abreviadas como salida de Bretaña. Entonces, eso es lo que significa. Y como les decía, por el otro lado, ¿sí? Eso quiere decir que Gran Bretaña no está, o sea, no está aliado a la Unión Europea. No te puedo decir que no y tampoco te puedo decir que sí. Quedaron en un limbo. Porque es que, como les digo, eso nunca había pasado. Entonces, el protocolo no es claro. Y entre otras cosas, para poderlos sacar, por decirlo así, hay que invocar unas cartas especiales, pero Gran Bretaña está dividida, porque el Brexit cuando se da, como para que tengan un poco más de contexto, ellos decidieron hacer como un plebiscito y consultar a su pueblo si querían quedarse en la Unión Europea o querían salirse. Y resulta que eso estaba polarizado. La juventud quería quedarse en la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, a ellos les convenía porque pueden viajar por toda Europa sin inconvenientes, pero la población mayor no quería continuar, porque hay un detalle con ellos y es que a ellos no les gustaba que extranjeros llegaran a su país a ocupar puestos que les pertenecía, por decirlo de algún modo, era a ellos. Entonces eso a ellos no les gustaba. Y bueno, otros temas, y es que para pertenecer a la Unión Europea, los países deben hacer unos aportes financieros. Entonces se hace esta consulta y termina ganando la población mayor, que es la que dice que quieren retirarse. Entonces, cuando esto sale, Escocia, si ustedes ven el mapa de Gran Bretaña, se van a dar cuenta que Escocia está ubicado, adivinen usted, en todo el centro, como si yo les hablara, caso Colombia, Bogotá, una cosa así. Entonces Escocia fue de los que se rebeldizó porque resulta que el primer socio comercial, o sea, el socio más importante de ellos, y ese es un punto también importante porque tiene que ver con su actividad, el tema de los socios comerciales, es la Unión Europea. Entonces ellos dijeron que ellos no estaban dispuestos a perder su principal socio comercial porque al desvincularse de la Unión Europea iban a perder preferencias arancelarias que les ayudaba pues con descuentos, por decirlo así, y también iban a perder la facilidad aduanera en cuanto a normatividad y requisitos. Entonces imagínense ustedes que perdón, que Bogotá le dice al resto del país que se va a independizar. Eso es una tragedia. Entonces, Gran Bretaña en estos momentos tiene todo ese problema y no se sabe si están o no están, o sea, legalmente no se han salido, legalmente, pero ellos dicen que ya no están. Entonces, eso está ahorita como si habláramos de un limbo, realmente. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Listo. Entonces, como les decía, el tema con esto de la liberalización del mercado es que también me provee a mí de oportunidades comerciales en diferentes sitios sin yo tener que estar allá. Es decir, hacer uso de todos los teleces que hay. Hay una tendencia que se está viendo mucho que se llama el dropshipping. Si de pronto han escuchado de él. Eso es más del área logística, pero tiene que ver con todo este tema comercial y aduanero. ¿Qué sucede? Ustedes no sé si han visto de pronto publicidad de Amazon u otras plataformas que les dicen que ellos pueden ser tu socio estratégico, que vendas con ellos. O sí, propagandas que te hablan de pronto de comprar por lotes o en cantidades grandes en China y tú llevarlo a plataformas y venderlo. Algo como eso es el dropshipping.
La gente lo que hace es que, por ejemplo, yo que estoy en Colombia, yo hago una negociación con AliExpress, por ejemplo, les compro X cantidad de unidades de un producto y esas unidades no las mando aquí a Colombia, las mando a Estados Unidos directo con Amazon. Amazon lo que va a hacer es administrármelas y cada vez que alguien me compre en la plataforma, ellos se van a encargar de hacerla llegar. Y yo remotamente voy controlando todo el movimiento, voy haciendo la trazabilidad y voy mirando. Entonces, este tipo de negocios se han dado en gran medida, uno, por la liberación del mercado y dos, por el uso creciente de las tecnologías o todo esto que tiene que ver con la industria 4.0. Hoy ya no es necesario estar de forma física en el punto para que tú puedas hacer todo este tipo de negociaciones o transacciones, sino que ya a nivel internacional sin ningún problema se te puede hacer envíos de mercancía. Entonces, imagínense ustedes si eso lo hace una persona natural, ahora, ¿cuánto más creen ustedes que pues es capaz de hacer una empresa, teniendo en cuenta los volúmenes que ellos manejan y todo el protocolo y demás? Entonces, hablando de oportunidades, podríamos decir que para el caso de Canadá y Estados Unidos, con ellos tenemos las oportunidades de exportar pescados, lácteos, frutas y hortalizas procesadas, endulzantes, confitería, chocolatería, panadería, café, aceites y grasas, textiles, papel, impresos y partes. En la parte europea tenemos también la opción de frutas, carne, confitería, aceite de palma, panadería, preparaciones de belleza, confecciones, bombas para líquidos impresos, pequeños equipos. En México son snacks, lácteos, textil, confecciones y electrodomésticos, autos. Y en la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, tenemos plásticos, papel, confecciones, medicamentos, equipos electrónicos y medicamentos. En Chile, lácteos, carne, grasa, aceite de palma, confiterías, autos. En Mercosur, plásticos y caucho, textiles, siderurgia y automotriz. Y en Centroamérica, en casi todo, principalmente lo que son alimentos de aseo, cosméticos, textiles, siderurgia, automotriz y autopartes. Y en Japón y Corea, lo que serían productos agrícolas, lácteos, flores frescas, calzado, cosméticos, marroquinería y confecciones. Les pregunto algo. De todas estas oportunidades que ustedes ven que tiene Colombia en diferentes partes del mundo, ¿qué reflexión pueden hacer de todo esto? ¿Qué ven ustedes que les haga caer en cuenta de algo o decir, ah, bueno, es posible que el país sea o se dedique a esto por esto y esto? ¿Qué comentarios pueden hacer ustedes de estas oportunidades? Pues, profe, yo diría Niñas. que tenemos un mercado muy amplio para abarcar, pero que sin embargo, viendo todo esto, pues no se ve. O sea, el mercado, pues uno, yo no es que haya visto mucho, profe, pero he estado como en esta página de comercio, como para hacerles la tarea, Ajá, y se ve que, a ajá, pesar de que somos muy fuertes en muchas cosas, como que no explotamos lo que tenemos. Y al es contrario, correcto, estamos trayendo cosas que uno dice, pero ¿por qué? Si eso, si aquí somos muy fuertes en esto, pues es lo que he logrado como evidenciar. correcto. Así es. Yo, bueno, esto no, digamos que esto no estaba contemplado dentro de la sesión de la web, pero ya que estamos tocando el tema, les quiero compartir un video y luego del video les voy a dar las reflexiones de esto. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en el video o se quedó en la presentación? Niñas, Pero, profe, estoy viendo la pantalla. Se quedó en la presentación de las ok. oportunidades.
Ok, listo, ya. Entonces espérense ahí. Y vamos a... Es un video de un señor que se llama Andrés Oppenheimer. Y él habla algo importante referente a este tema de comercio y los países cómo lo perciben. Entonces quiero que lo escuchemos y ahora conversamos de esto. Kodak era una empresa. Vos sostenés, Andrés. ¿Escuchan bien? Bueno, te tomé como ejemplo lo que dijiste, que Instagram en 5 días, Profe, se creo que iba escucha a muy cubrir un bajito. negocio en 5 días, pero eran 3 empleados o 130 empleados contra 130.000 empleados de Kodak. A ver. Kodak Alza era una más. empresa tradicional, como que todos conocemos. Vamos a ver si de pronto hay otra versión que suene más duro. Yo llegué a Minnesota en ¿Y 1976 aquí? y en la universidad vivíamos en los dormitorios. Y de noche escuchaba bombas. Escuché todos muy vulnerables, nos podemos equivocar. Y además, ¿Aquí escuchan bien o también lo escuchan muy bajito? fue desplazada por Instagram, que tenía 13 empleados. Profe, pues un poquito mejor. ¿Cuáles son los más pobres del mundo? Sí, estoy viendo cómo puedo, si puedo subirlo un poquito. Porque sí quisiera que lo vieran, porque lo que él explica, igual se lo puede explicar, pero digamos que no, no es lo mismo. Vamos a ver si hay otro por aquí. De sueltas. Andrés tiene varios libros escritos. No, yo creo que va a ser el video que lo hicieron con el volumen bajito. Ahora, diste un ejemplo en una charla en México que me encantó. Le dijiste a los mexicanos, les mostraste una taza de café y dijiste... Pero vamos a tratar de ¿cuánto escuchar vale? este. Les voy a resumir un poco y si de pronto se van perdiendo me dicen. Él empieza a hablar sobre diferentes productos y toma de ejemplo el café, que es el que van a explicar. Y él pregunta, o sea, de esto, ¿cuánto se queda realmente en el país o con cuánto se queda el productor, esto que se está exportando? ¿Quién se lleva la mayor parte? ¿El que lo produce o el que lo está comercializando? Y pues básicamente va a hablar sobre estos países como el nuestro, que son países en vía de desarrollo, en qué parte de la ecuación están. Lo que nosotros estábamos exportando, realmente quién está ganando con eso y qué es lo que hacen los países desarrollados. Entonces, por eso es que quiero que lo vean. Entonces, bueno, vamos a tratar. En que en un Starbucks de Nueva York le vuelve al productor de café de una taza de café en porcentaje. Entonces los mexicanos que estaban ahí te empezaron a decir 25%, 30%, 35%. Y le dijiste, solo el 3% de una taza de café en Starbucks le vuelve al productor de café. ¿Por qué? Y más, Alejandro, porque cuando di esa misma charla en El Salvador, había un señor muy elegante en la primera fila que después se me acerca y me dice, Andrés, ese ejemplo está mal. Yo soy el principal productor de café de El Salvador. Y yo para mis adentros pensé, wow, este me va a decir que es el 30% y yo en el libro puse 3% porque es un estudio de Harvard. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dijo? 1%. Me estás cargando. 1%. 1%. El 97%, para usar el ejemplo que uso en el libro, el 97% de los $2.80 o $3 que pagás por una taza de café en Estados Unidos va al que hizo la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, el marketing, la distribución, todos productos de la economía del conocimiento. El 3% va al productor que cortó el café de la mata y lo puso en la bolsa y lo mandó al puerto. Entonces la pregunta que hago en el libro, a la gente y a los países, es ¿de qué lado de la ecuación querés estar? ¿De qué lado de la ecuación querés estar? Exactamente. ¿Querés estar con los que se Mirá qué quedan? interesante. ¿De qué lado de la ecuación querés estar de esa taza de café que tenés en tus manos? Exactamente. Si del 97 o del 3. Exactamente. Latinoamérica, ¿dónde está básicamente En el hoy? 3. Vivimos todos de materias primas. Exportamos materias primas. Te doy otro ejemplo que cito en el libro. Una camisa polo de Ralph Lauren. Se hace en Perú. Exactamente. Qué buena memoria que tenés. Se hace en Perú. Se hace en Perú. Hasta el papel celofán le ponen en Perú. Exactamente. Fui a hacer esta prueba muy elemental. Fui a una tienda en Miami y me compré la típica, la polo de manga corta, con el polito acá, el cuellito. $85. Veo Made in Perú. Averiguo, voy al internet, quién la produce, llamo, hago un par de llamados, llego al productor. Y le digo,
¿cuánto de los $85 que pagué yo te llegan a vos que produjo esta camisa, esta remera en tu fábrica en Perú? Me dice, mira, interesante pregunta, me dice, porque nosotros la hacemos enterita. Producimos la camisa, la remera, la envolvemos en papel de celofán, le ponemos los alfileres y hasta le ponemos la etiqueta con las barritas del precio. Las empacamos, las mandamos a un centro de acopio no me acuerdo dónde, y de ahí va a Nueva York, O sea, a Miami. esa remera Polo Ralph Lauren hecha en Perú toda, ahí ahí no me acuerdo el valor, pero déjame tirarte un número de cuánto de $85 vuelve a los peruanos que la hicieron. ¿Pusieron la materia prima a los peruanos todo para hacerla? Sí, claro. Todo. Sí, o sea, claro. la camisa se hizo, la chomba o la camisa claro. se hizo en Perú. Sí, claro. Bueno, me la juego. De verdad, ¿eh? Dale. Ahí sí, en ese caso, debe volverle ahí sí me juego con un 30 a 35% vuelve a Perú. 8%. 8%. El 92% del valor de esa Los tipos camisa. pusieron el algodón para la camisa, pusieron todo. Pusieron ¿Y les todo. vuelve el 8%? El 8%. El 92% del precio de esa camisa es el diseñador que hizo el polito, el ingeniero textil que hizo el color, que hizo el branding, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Entonces se termina lo físico, de a poco. Lo físico vale cada vez más. Mirá, ¿cuáles son los países más ricos del mundo y cuáles son los más pobres del mundo? Los países más ricos del mundo, en ingreso per cápita, hoy día, entre ellos está Singapur, que no tiene ningún producto, ninguna materia prima. Entre ellos está Luxemburgo, Israel, Taiwán. Vos pusiste, Andrés, Alejandro, y los países más pobres son los más ricos en petróleo. Mirá Venezuela dónde está. Mirá Nigeria otra dónde cosa. está. Vos adelantaste, Andrés, dijiste creo que allá por el 2007. ¿Hasta ahí han entendido? Profe, logrado entender ¿Cómo? algo. ¿Cómo? Sí, profe, he logrado entender algo. Ok. Él ha estado hablando sobre lo que les decía, con cuánto realmente se queda un país y es triste que no lleguemos ni al 30% de cuánto se queda en el país, se queda en el país de lo que se está exportando. Entonces, ¿quién se está quedando con la mayor porción? Y son los países desarrollados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el sistema cambió. Ahora, como quien dice, el sartén por el mango lo tiene no el que tiene los recursos físicos, sino el que los transforma o empleando tecnología. Entonces, él va a explicar cuál es la mentalidad de estos países desarrollados versus la nuestra. Dijiste, atención venezolanos, que le llega a bajar el barril del petróleo, el precio del barril, y la van a pasar mal. Es más, me reí mucho con un chiste que tiraste, porque en su momento, y va linkeado a que en Latinoamérica hacemos un culto del pasado, ¿no? Todo el tiempo vamos hacia el pasado. Y vos decís que los países que tienen culturas milenarias o historia milenaria, los tipos no miran por el pasado, miran todo el tiempo el futuro. Y ponías el ejemplo de Chávez, cuando desentierra el cadáver de Bolívar para ver si lo había envenenado la oligarquía o había muerto de tuberculosis. Y todo Venezuela está hablando de eso. Y todo Venezuela está hablando de eso y creo que saca una bota de Bolívar y vos decís que había un chiste entre aquellos venezolanos que no lo querían a Chávez, que no se supo nunca si Chávez le había mostrado a Venezuela los restos de Bolívar o le había mostrado a Bolívar los restos de Venezuela. Le había mostrado a Bolívar lo que queda los restos de Venezuela. Pero, Alejandro, yo, no quiero decir con eso que los países dejen de producir materias primas. O sea, obviamente, si vos tenés una ventaja competitiva con soja, explotarla al máximo. No, pero vos estás hablando, hablas de otra cosa. Hablas de educación, porque... Pero si no me equivoco, Alejandro, la frase que usé en ese momento, y yo voy mucho a China, y voy mucho a Japón, y voy mucho a Corea del Sur, porque me fascina cómo han sacado gente de la pobreza. Todos esos países, independientemente de su color político, los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos esos países han sacado millones de gente de la pobreza. Y si no me equivoco, la frase a la que vos te referías decía algo así como que mientras los latinoamericanos estamos obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, los asiáticos están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo. Repetímelo. Mientras los latinoamericanos estamos obsesionados por el pasado y guiados por la ideología, los asiáticos están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo. Bueno,
Esta charla, si tienen la oportunidad de verla, realmente es más larga, dura casi una hora, Dos preguntas. pero bueno, yo no les voy a poner todo eso. Pero esta, digamos que es la parte que me interesaba. Eh, Después de eso, él hace una comparación interesante. Déjenme quito aquí y vuelvo a poner la presentación. En la que él nos habla de eso, de que los países en vía de desarrollo estamos obsesionados con el pasado, mientras que los países desarrollados no, y es real. Yo les pregunto, en los billetes de aquí de Colombia, ¿quiénes salen? ¿Quiénes aparecen en los billetes? ¿Cómo? De Morarango, Que son próceres de épocas anteriores. correcto. Vivimos anclados en el pasado, pero él coloca de ejemplo Singapur y resulta que si tú revisas el billete de Singapur de 2000, creo que es el de más baja denominación, perdón, de $2, que es el de más baja denominación que ellos tienen. Por ejemplo, en ese, lo que aparece es una escuela, un maestro enseñándole a niños, es lo que aparece. Ellos están obsesionados con el futuro, ellos la tienen clara, ellos saben lo que necesitan para salir adelante, porque es que resulta que Singapur carece de recursos naturales, ellos ni agua tienen. El agua la llevan por un túnel que construyeron subterráneo y a pesar de todas las dificultades, que ellos son una isla, el PIB per cápita de ellos es súper alto. El nivel de educación de ellos, o sea, la media, por decir así, el promedio, o lo mínimo, es una maestría. Y estamos hablando que como un país que no tiene recursos naturales y demás, pues logra tal desarrollo. Y el secreto está es en la tecnología y en el pensamiento, que es lo que hoy se está desarrollando. Entonces, ¿por qué les quería hacer esta reflexión? Porque si analizamos este tema de las oportunidades comerciales, nos vamos a dar cuenta que seguimos anclados en mano de obra, carne, fruta, productos agrícolas, elementos de aseo. Realmente no hay un componente alto de desarrollo e innovación, que es lo que tienen estos países y es de lo que nosotros carecemos. Y es lo que nos está arrojando al otro lado de la balanza. Entonces, mientras sigamos ahí, es difícil que, digamos, que Colombia mejore esos ingresos por cuenta de las exportaciones. Entonces, resulta que si uno habla de los procesos de integración, bueno, hay una página que se llama www.tlc.gov.co. Es más, se las voy a mostrar directamente. Déjenme ver si la muestro. Y esta es una página importante que les va a servir. Ya les comparto para las diferentes actividades. Esta, www.tlc.gov.co, que tiene esta página. Esta página contiene toda la información en materia de acuerdos y tiene, digamos, el ABC de los acuerdos y los tiene clasificados. Aquellos que están suscritos, aquellos que están vigentes o aquellos que están en curso de negociación. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los acuerdos vigentes que tiene Colombia. Aquí están. Todos estos son los acuerdos vigentes. Entonces, por ejemplo, Alianza del Pacífico. Y aquí yo voy a encontrar toda la información de interés sobre este acuerdo. La participación del sector empresarial, 100 preguntas, el análisis de este acuerdo, las publicaciones que se han realizado y demás. No, que yo quiero saber qué TLC se están negociando actualmente. Bueno, aquí tenemos los que tenemos ahorita en proceso. Japón, Turquía, Emiratos Árabes. No, yo quiero saber ya puntualmente si son preferencias arancelarias. Me lleva al arancel.
Entonces, toda esa información la puede encontrar aquí en esta página que es del gobierno. Pues habrán otras, pero esta digamos que es de las más confiables. Y hay otra página que también les quiero dar que se llama Maro, que es un mapa regional de oportunidades. Y aquí ustedes pueden también consultar información que está actualizada y es dinámica por sectores económicos. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, en materia de exportación, qué estamos haciendo, o si ustedes quieren verlo puntualmente por un departamento, él también les va a dejar ver por departamento. Entonces, todo es dependiendo de lo que ustedes quieran buscar. Ustedes, por ejemplo, aquí está Antioquia, mi caso que es Atlántico. Se empieza a ajustar y esta información yo la puedo bajar. Y yo puedo decir, bueno, yo quiero saber referente a un producto puntualmente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Y aparentemente este producto casi no se exporta. ¿Qué fue? Tocino de cerdo. Vamos a ver si hay uno más. Despojos, carne, truchas, peces. Vamos a ver. Y también podemos buscar por sector. Adicional a Maru, también tiene Alegis Comex, que es muy útil para este tipo de actividades. Entonces, déjenme y me devuelvo a la presentación. Hasta aquí hemos entendido. Sí, profe. Listo. Entonces, déjenme. Listo. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Entonces, ya saben de dónde sale esto. Esto de acuerdos vigentes, suscritos, en negociación, viene de la página www.tlc.gov.co. Y esto es, digamos que es trabajo directo del gobierno. El gobierno designa unas personas para negociar. Estas personas tienen nombre. Se les conoce como plenipotenciarios. Y el gobierno les da una investidura de poder, por decirlo así, para que en nombre de la nación hagan este acuerdo. Se supone que estas personas que van previamente al acuerdo han tenido que haber realizado rondas con los diferentes sectores en Colombia para saber el estado actual de los sectores que se puede negociar y que no se puede negociar. O bueno, este sería el deber ser. Ahora bien, los niveles de integración. Entonces, en la primera web, de esto habíamos hablado, entonces como a modo recordatorio, existen diferentes zonas o niveles de integración. No es necesario que yo pase por todas. Yo puedo iniciar aquí y quedarme aquí. O puedo iniciar aquí y luego pasar acá. O sea, esto lo deciden los países que están negociando. Entonces, la zona de preferencia, digamos que es la más sencilla, que son preferencias o rebajas en tipo arancelario. La zona de libre comercio, además de las preferencias, se negocian tarifas. En la unión aduanera, además de las preferencias y las tarifas, se habla de un arancel externo común. En la unión aduanera, en el mercado común, aquí se empieza a hablar sobre libre circulación de factores. ¿Cómo que circulación de factores? Sí. Se puede dar libre circulación, por ejemplo, de personas que puedan ir a trabajar a otros destinos. Y también se puede dar sobre mercancías, mercancías que se puedan movilizar en estos territorios. Tenemos unión económica, que es una armonización de políticas, caso Unión Europea. Ellos tienen una sola moneda, que es el euro. Y tenemos integración total, que es ya unificación de políticas, que digamos, a ese nivel nadie ha llegado. Lo más cerca ha sido la Unión Europea,
pero ellos no han logrado colocarse de acuerdo en cuanto a la constitución política. Entonces ha sido como lo que les ha faltado. Entonces, temas que generalmente va a tratar un TLC: acceso a mercados, inversión, servicios, reglas de origen. Las reglas de origen es esa normatividad que yo fijo para poder verificar que ese producto efectivamente viene de donde me dicen que lo están enviando. Que no vaya a ser que me digan, no, el producto es español, por ejemplo, y realmente es chino. Y entonces yo le estoy dando unas preferencias que realmente no debe tener. Obstáculos técnicos al comercio, como sería el tema de requisitos, normatividad, vistos buenos o permisos, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, defensa comercial, facilitación del comercio, asuntos laborales y ambientales, cooperación y asuntos institucionales. Entonces, América Latina y el Caribe es el mercado más importante para varios sectores relevantes. Dentro de esto podemos decir que el 81% de las exportaciones totales de resinas, materias plásticas y sus manufacturas, es decir, 1.3 millones de dólares. El 93% de las exportaciones de papel y manufactura. Tiene el 100% de las exportaciones totales de automóviles. Tiene el 96% de las exportaciones totales de cosméticos y sus preparaciones. El 91% de las exportaciones totales farmacéuticas. Y el 85% de las exportaciones totales de abonos y agroquímicos. De aquí también viene, digamos, uno de los puntos importantes de por qué algunos prefieren negociar en bloques y no de forma individual. Por ejemplo, Unión Europea. Ellos negocian en bloques, es decir, negocian toda la Unión Europea, porque para ellos es más beneficioso hacerlo así, ya que tienen más poder, más peso en la negociación, porque no estamos hablando de un mercado de miles, no es que yo nada más voy a exportar a España, sino de miles de millones, porque estamos hablando de toda la Unión Europea. Y tenemos el ALADI, que es el mayor grupo de integración comercial en América Latina. Está conformado por 13 países miembros y fue suscrito en Montevideo en 1980. Su objetivo es lograr un mercado común latinoamericano y se hace mediante 3 mecanismos. Por un lado está la preferencia arancelaria regional, los acuerdos de alcance regional y los acuerdos de alcance parcial. En tratamiento diferencial, lo que serían las concesiones arancelarias sobre la base de 3 categorías de países. Si son países de menor desarrollo económico, para la LADI sería Bolivia, Ecuador y Paraguay. Si son países de desarrollo intermedio, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay, Venezuela, Panamá. Y tiene también la categoría de otros miembros, como Argentina, Brasil y México. Y ahora quiero que conversemos un poco sobre su actividad. ¿Qué van a hacer o qué deben estar haciendo más bien en esta fase? Primero, ustedes de los siguientes conceptos deben seleccionar uno para realizar una investigación en torno a él y van a entregar sus aportes en el foro. Punto importante, esta parte es en el foro. Si no lo envían en el foro, muchachos, no se puede calificar. Entonces sería macroeconomía, macroeconomía internacional, monetarismo internacional, teoría del comercio regional e industrial, teoría del diamante, de la ventaja competitiva de las naciones y la cooperación internacional. Realmente todas son muy interesantes. A mí particularmente me gusta mucho la teoría del diamante porque te ayuda a entender un poco el tema de las industrias y lo que es la competitividad y también el tema de los clústeres. Pero realmente todas son interesantes. Entonces la idea es que ustedes escojan una y con esa trabajen. Una vez ustedes aborden esta parte, luego tienen que definir, me ruedo esto que no me deja ver, Dem- se me rodó, un momentico.
Ahora sí. Deben definir cada una de las modalidades de exportación e importación y entregar ejemplos sobre cada una. Les puedo dar un tips y es que dentro de las modalidades hay algunas que son parejas, que son conocidas como las RE. ¿Cómo que RE? Sí. Hay una que es reexportación en el mismo territorio, reimportación en el mismo estado. Esas re son parejas con las otras, porque es que si hay una reimportación es porque esa mercancía previamente tuvo que salir. O sea, estaba aquí, salió y ahora la voy a traer de vuelta. Entonces, probablemente yo tenga que tomar la versión de la exportación y amarrarla con la importación porque esas modalidades que son re quedan abiertas. Ellas tienen un tiempo de vigencia para cerrarlas, para decir, bueno, la gente va a preguntar, ¿esa mercancía que tú sacaste temporalmente ya volvió? Es más, es un tema que me parecería interesante tratarlo en el próximo CIPAS, el tema de las modalidades. Y para esto, bueno, pueden utilizar el anexo 1, que se puede estudiar aquí la información del régimen de aduana, y lo pueden acceder a través de Experta en Legis, pueden utilizar Legis Comex, que tiene la información totalmente actualizada. Entonces, ahí pueden revisar todo el tema normativo y van a encontrar las modalidades. Tenemos, un momentito, ya. Y tenemos aquí en la parte colaborativa, lo que les acabo de explicar es lo individual y eso es lo que ustedes tienen que compartir en el foro. En la parte colaborativa ustedes tienen una tablita, que es esta que les estoy mostrando. Esta tablita está contemplada para que ustedes hagan una proyección a 10 años, es decir, de hoy a 10 años atrás. Y se va a hacer con Colombia y su principal socio comercial. Lo que compete a las columnas 4, 6 y 8, es decir, valor de las importaciones, valor de las exportaciones y balanza comercial, esa es información que es en torno a ese país socio. ¿Cómo que valor de las importaciones? Por ejemplo, si ustedes consultan en Legiscomex, ustedes pueden revisar cuánto está importando Colombia de ese socio. Vamos a suponer que es Estados Unidos. ¿Cuánto le está importando Colombia? ¿Cuántos miles de millones de dólares está importando? Pero también pueden revisar Colombia, cuántos miles de millones le está exportando ese socio. Y también podemos observar qué tipo de balanza tenemos. La balanza puede ser negativa o positiva. Cuando es positiva es que tenemos un superávit. Es decir, que con ese país es más lo que nosotros le vendemos que lo que compramos. Pero cuando es negativa, estamos hablando de un déficit, es decir, que es más lo que nosotros le compramos a ese país que lo que vendemos. Adicional a estos datos, pues vamos a colocar también el PIB de Colombia, vamos a colocar el dato de la inflación y desempleo. Una vez esta tabla esté totalmente desarrollada, ustedes van a poder elaborar el trabajo. Este trabajo tiene que responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el grado de dependencia que tiene cada país en relación a lo estudiado? Es decir, importación y exportaciones. ¿Qué tanto depende Colombia en torno a las importaciones o exportaciones? De aquí también les doy otro dato. En Colombia, las exportaciones, aproximadamente el 70% de ellas dependen del sector minero energético. Es decir, que estamos hablando de recursos no renovables. Creo que se puede imaginar lo malo que es que el 70% dependa de algo que se va a acabar. Si bien se sabe que las exportaciones es una de las fuentes para que el país pueda obtener divisas. ¿Por qué son importantes las divisas? Ayudan en muchas gestiones. Por ejemplo, hay que pagar la deuda externa y eso se hace en moneda extranjera. Es como el país lo obtiene.
Dependiendo de eso también se puede fijar el valor del dólar, qué tantas transacciones se hacen en el día. El dólar fluctúa todo el día en función de las transacciones. ¿Qué país presenta una balanza comercial con superávit frente a la relación comercial? ¿La presenta el socio o la presentamos nosotros? La relación existente entre el año con mayores importaciones junto con la inflación. Es decir, ¿qué relación se puede dar entre las importaciones y la inflación? Si existe alguna correlación. La relación que existe entre el año con mayor desempleo y el valor del PIB. Y se va a definir la participación porcentual dentro de las exportaciones e importaciones de los 10 principales socios de Colombia y determinar qué tipo de acuerdo comercial tiene con cada uno de estos socios. Cuando todas estas preguntas están respondidas, pasamos al desarrollo del ensayo, que debe tener un mínimo, ojo aquí, mínimo 8 páginas. Y debe hablar sobre cómo se ha venido desarrollando este fenómeno de la integración económica en Colombia y tiene que tener presente una estructura y que esta estructura no debe tener, y este punto es importante, en Turnitin el trabajo no debe tener más de un 15% de similitud. Este punto es importante para la calificación, para la rúbrica. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta en la rúbrica? Que hayan hecho el aporte individual que se hace en el foro, que en el trabajo colaborativo hayan diligenciado la tabla y dado respuesta a las preguntas, que elaboren el trabajo que se les está solicitando. En la guía está publicada ya la estructura, sino que no la puse aquí como para no ser más amplia la presentación, pero ya ustedes saben que debe tener portada, título, objetivo, que debe tener las normas APA, porque eso también se califica, y que este trabajo pues tenga 8 páginas como mínimo y que adicional a esto no supere el 15% de similitud con otros trabajos en la web. Saben que el tema del Turnitin eso se hace automático apenas ustedes suben el trabajo. Entonces, tengan cuidado, el trabajo no es necesario que lo suban todos, con que lo suba uno es suficiente y que ese uno se encargue de mencionarlos a todos en el trabajo. De todas formas, no estaría de más antes de subirlo verificar que efectivamente aparecen todos. Adelante, Geraldine. Profe, muchas gracias. Tengo una inquietud sobre la actividad, bueno, dos. Una, yo te la había mandado por correíto, lo que pasa es que al momento de yo hacer las consultas de las cifras, de los datos económicos, consulté como tres Ujú. páginas, entre ellas está el DANE y una que se Ajá. llama Datos Macros, que también ya la había consultado mucho antes. Pero veo que hay una Ujú. diferencia en la página del DANE porque me muestra dos cifras, una en valores CIF y otra en valores FOB. ¿Qué valores se Ok. deben manejar? Bueno, qué bueno que preguntas eso. Eso puede pasar, porque resulta que cada portal a la larga, pues, va a proyectar la información al acomodo de ellos, o sea, a su estructura. Algunos, así como tú dices, lo hacen en FOB y otros lo hacen en CIF. Ambas son buenas. Lo que te puedo sugerir es que si tú escoges una para trabajar en CIF, que todas sean en CIF, para que la comparación sea equiparable. Si escoges en FOB, pues todas van en FOB. Y el PIB, si tú lo vas a expresar en dólares, todos tienen que ser en dólares. Eso también Hay le iba a preguntar, portales, porque me trae sí, valores en dólares, hay otros que me los traen en en euros, euro, otros en sí, pesos, entonces me es verdad, confunde. sí. Todo eso que me estás diciendo es verdad y porque ya lo he vivido, entonces por eso aprovecho y le hago esa aclaración de que traten de unificar criterios, todo en dólares, o todo en FOB, o todo en sí, o todo en peso colombiano si ustedes quieren, pero que sea la misma, porque es que para hacer la comparación, si ustedes tienen diferentes, les va a costar trabajo. En algunos casos, el PIB les puede aparecer trimestral, por ejemplo. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. El PIB no sale tan actualizado como uno quisiera. Entonces, yo les sugeriría que trabajen del año 2022 para abajo, porque incluso el 2023 no estoy segura de qué tan desarrollado esté. Y del 2024 no hablemos.
porque el 2024 si acaso estará el primer trimestre nada más. Entonces, como que para más seguridad, yo le sugeriría que trabajemos con el 2022 hacia abajo. Pero también déjenme un momento a ver si les puedo mostrar algo por acá. Y otra consultica rapidito, no me demoro, mientras ingresas a la página. No, Los aportes individuales que se deben montar al foro, ¿solamente es en el foro o también deben enviarse como por la parte de evaluación, por el entorno de evaluación? no, solo es en el foro. No, solo es en el foro. Los individuales se van a Listo, calificar en el foro. Ahí deben vale, estar. gracias. Bueno, señora, Ok. gracias. Les voy a regalar este tips. Esta herramienta está presente ya en varios computadores. Pues digamos que yo la traje algo así como preinstalada. Se llama Copilot o lo que es Bing. Entonces, yo la puedo sacar por aquí, pero también la pueden sacar por aquí, por donde ustedes quieran. Y es muy útil para buscar información en internet, pues yo sé que ustedes generalmente van a Google. Les recomiendo esta por lo versátil que es. Como les digo, tiene mucha información. Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, ayúdame con el valor del PIB colombiano en dólares para el año 2022. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que él te busca la información, pero adicional a buscártela, él te está citando, miren, de dónde está saliendo esa información. O sea, el punto no es solo buscarla, es que ustedes sepan de dónde viene para que ustedes puedan hacer una búsqueda un poco más personalizada y tengan la información a la mano. Entonces, por ejemplo, el uso datos macro, que es el que tú me estabas comentando, y usó el Banco Mundial, que también es una buena fuente. Aquí también tiene el DANE y tiene el valor en miles de millones. Si yo le pregunto esto por acá, pues va a ser lo mismo. Entonces les puedo sugerir que utilicen esta herramienta para buscar información, por lo menos en el caso del PIB, que yo sé que les toca buscarlo bastante, y en el desempleo. Para el tema de cifras de exportación, de importación y balanza comercial, ahí sí, por favor, usen a Legiscomex. Es la herramienta idónea para hacer esa búsqueda. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, yo quería preguntarle algo. Dígame. En cuanto al ensayo, que es mínimo 8 páginas, por ejemplo, en mi Ujú. caso, yo no tengo equipo colaborativo. Yo pues estoy sola Ok. ahí en el grupo. No sé si tenga igual que hacerlo de 8 o puedo hacerlo más cortico. Bueno, el tema de 8, eso sí es para todos. De pronto, algo que no les aclaré en el tema del ensayo que ustedes van a realizar es que cuando les habla de las 8 páginas, no es necesariamente solo texto, ¿cierto? Porque ustedes van a hacer una explicación, van a explicar el fenómeno de la integración. Entonces, dentro de eso, pues la ideal es que ustedes compartan también imágenes, tablas, gráficas. Acuérdense que el ensayo es la percepción de ustedes en torno a algo. Y para ustedes dar esa percepción probablemente tengan que apoyarse en otro tipo de material. Entonces, ese otro tipo de material ustedes lo pueden relacionar dentro del trabajo y eso les va a ayudar. No sé si hay más preguntas. Bueno, al parecer no. Entonces, déjenme y desconecto la pantalla. Buenas noches, instructora. Buenas noches. Una pregunta respecto al turning, es respecto a Al- todo el trabajo, o sea, el que arroja al final el trabajo, o sea, Sí, el Turnitin coge todo documento PDF que ustedes suben y lo va a analizar completico. Y eso, quiero aclarar que eso no lo hago yo. Eso es automático. A mí me muestra es el resultado. ok, sí, era eso. Ok, bueno.
Bueno, si no hay más dudas, ni preguntas, ni inquietudes, fue un placer tenerlos aquí conmigo, que me acompañaran en esta sesión. Voy a estar pendiente si tienen dudas, inquietudes. Se viene el CIPAS, espero verlos en el CIPAS. Y bueno, teniendo en cuenta lo que desarrollamos hoy, pues muy probablemente hable sobre el tema de las modalidades y el X-Comex, para que sepan si de pronto no saben muy bien cómo usarlo, sepan dónde buscar la información. Entonces, bueno, no siendo más, les deseo excelente fin de semana, que disfruten el puente y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Igualmente, feliz fin de semana. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, con gusto.